Buenos días, mis hermanos, que el Señor los bendiga. Amén. Qué linda mañana el Señor nos está dando, ¿verdad? Amén. Este es el día que Él ha preparado para que podamos deleitarnos, alegrarnos, para que podamos recibir de Él. Amén. Y yo sé que así va a ser, ¿verdad? Así que aproveche este momento. Reciba lo que el Señor le quiere dar. Él es un Dios bueno, un Dios grande, digno de ser alabado y de ser escuchado, ¿verdad? Así que ponga atención, lea la palabra del Señor, lea con fe, con convicción y no se deje distraer. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias por esta mañana. Gracias, Padre, porque estamos aquí, Señor, listos, Señor. Hoy queremos más de ti, Padre Santo. Enséñanos, Señor. Guíanos, Padre. Háblanos. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, diciéndonos lo que tenemos que hacer. Hoy ponemos esta prédica en tus manos, Señor, y en ti confiamos, Padre. Trae sanidad, trae salvación, Señor. Libertad, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias. Amén. Amén. Y empecemos. Y me gustaría empezar con esta historia que ahora vamos a leer. Una historia que nos permite entender que hay momentos que Dios ha preparado para ayudarnos, para sacarnos de donde estamos, para llevarnos a otro nivel de fe. Y es que para los que creen, saben que todo lo que se vive tiene un porqué. Y todo lo que se anhela, se espera, todo lo que se quiere, llega. Pero en la hora correcta y de la manera en que Dios lo quiera. Es que una cosa es pedir algo bueno y otra recibir algo mejor. Y si Dios tiene que escoger entre los dos, va a escoger lo mejor. Él siempre nos va a dar lo mejor, mis hermanos. Y eso fue lo que este hombre entendió. Y ahora vamos a leer de él. Un hombre, un leproso, que por ley tuvo que alejarse de todos. Tuvo que aprender a vivir solo con esa enfermedad. Una enfermedad que podía contagiar muy fácil a los demás. Por eso en ese tiempo ver a un leproso era ver a alguien que había muerto hace mucho tiempo. Era ver a alguien que aunque vivía, ya no tenía vida, ni esperanza, ni nada. Pero este hombre, este leproso, hoy nos va a enseñar que no importa cómo nos vean los demás. Lo que importa es a quién estamos viendo en este momento. Miren a qué me refiero. Vayamos a Mateo y vamos a leer del 1 al 3. Mateo 8 del 1 al 3. Amén. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y miren lo que pasa. El 3 dice: Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Me gusta porque este hombre se acerca a pesar de lo prohibido que eso era. Pone a un lado la ley, la cambia por la gracia y Jesús lo sana. Le dice: quiero limpiarte, quiero sanarte. Y es que Jesús siempre quiere, mis hermanos. Solo pregunte y verá que Él quiere salvarlo, Él quiere ayudarlo. Lo malo es que a veces, aunque no lo parezca, somos nosotros los que decimos que no. No quiero, Señor. No quiero porque eso significa acercarnos. No quiero porque nos hemos acostumbrado. O no quiero porque quizás
no nos hemos dado cuenta que el tiempo ha llegado. El tiempo de dejar de hacer lo malo, lo que nos está haciendo daño, contaminando, matando. Y es que la enfermedad no es la única que mata, ¿no? El pecado también lo hace. El pecado, la culpa, la falta de perdón, la falta de querer seguir a Dios puede hacernos más daño de lo que imaginamos. Y de eso quiero hablarles hoy, mis hermanos. Porque sin duda el tiempo ha llegado. Ese tiempo aceptable llegó, dice la palabra. El día de salvación es hoy. Ese tiempo y ese momento que Dios preparó se cumplió. Se cumplió el día que Jesús llegó. Por eso cuando Jesús entró en la sinagoga y se paró delante de todos los ancianos y los expertos de la ley, lo primero que hizo fue leer. Y miren lo que él leyó. Lucas 4, y vamos a leer del 16 al 22. Este es Jesús en Nazaret. Dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Ahora miren lo que lee. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, o sea, donde estaba escrita esta profecía. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esta fue la profecía que Jesús leyó. Una profecía que todos sabían que se iba a cumplir cuando llegara el Mesías. Y el Mesías llegó. Miren lo que dice el 20. Y enrollando el libro, le dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, o sea, en Jesús. Y esto dijo, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy se ha cumplido esta escritura. Y esto va para nosotros también. Porque a veces no entendemos la gran necesidad que tenemos de Él. Así como la mujer samaritana, que solo cuando habló con Jesús se dio cuenta de lo sedienta que había estado por causa de su pecado. Y al darse cuenta de eso, soltó su cántaro y salió corriendo a contarle a todos cómo Dios la había saciado, cómo Dios le había dicho que ahora es, que el día es hoy, que la hora ha llegado. Y de eso quiero hablarles en esta mañana. Porque sin duda ese día que Dios preparó para salvarnos, para reconciliarnos, para que estuviéramos bien con Él, llegó. El día ha llegado. Y ese va a ser el título de la prédica de hoy, mis hermanos. Amén. El día ha llegado. Por eso Juan el Bautista decía esto. Mateo 3, del 1 al 2 dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Marcos 1, del 14 al 15 dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea. ¿Lo tienen? Marcos 1, del 14 al 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepentíos y creed
porque el reino de Dios, mis hermanos, el reino de Dios se ha acercado. Y esto no es cualquier cosa, ¿no? Esto es grande, esto es bueno, esto es pura misericordia de nuestro Señor. Y eso fue lo que el leproso entendió. Por eso cuando lo vio, lo primero que hizo fue, y este puede ser nuestro primer punto, lo primero que hizo fue que se acercó a Él. Se acercó a Él. Regresemos a Mateo 8, del 1 al 2. Mateo 8, del 1 al 2 dice: Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él. Y paremos ahí. Y se postró ante él, ante el Mesías, el Hijo de Dios. Se acercó a nuestro Señor a pesar de la oposición que había. Y es que al lado de Jesús había una multitud, había mucha gente. Y él pudo haber dicho, esta gente se va a enojar, se va a asustar. Pudo haberse detenido por causa de ellos, por no quererlos lastimar. Es que recuerden la enfermedad, lo contagiosa que era esa enfermedad. Y claro, lo correcto hubiera sido eso. Sin embargo, a pesar de las muchas razones que tenía para no seguir acercándose, este hombre, este leproso, hoy nos va a enseñar que cuando se trate de caminar hacia la dirección donde se encuentra Dios, nada más nos tiene que importar. Él tiene que ser nuestra prioridad. Llegar a Él tiene que ser nuestra prioridad. Y no la enfermedad, no los demás, o los obstáculos que se nos vayan presentando, no. Es que, claro, es más fácil decir, no me acerco a Jesús porque, y dar todas estas razones que tengamos, que creamos que son válidas. Pero si el leproso hubiera pensado así, no hubiera sido sano, no hubiera recibido su milagro, hubiera perdido la oportunidad de hablar con Dios, de recibir salvación. Así que hoy los animo, mis hermanos, cuando se trate de su salvación, de su relación con Dios, piense en usted y no en los demás. Y eso no es ser egoísta, no. Usted no le va a hacer daño a la gente, no le va a hacer daño a su familia, al contrario, por causa de su bendición, otros serán bendecidos. Su familia, sus hijos. ¿Quieren lo mejor para ellos? Comience a caminar en la dirección correcta. Comience a caminar en la dirección donde está Dios. Y ellos lo verán a usted. Y cuando menos lo espere, estarán caminando con usted. Así que acérquese al Señor. Acérquese a nuestro Dios. Sí, segundo punto. Miren qué más hizo este hombre. Volvamos a leer el 2. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Me gusta cómo él pone la voluntad de Dios por encima de lo que él quería. Era obvio que quería ser sano. Por algo se había acercado a Jesús. Pero preguntarle si tú quieres fue una manera de demostrarle que confiaba en él a pesar de la respuesta que recibiera. Y este puede ser nuestro segundo punto. Confió en él. ¿Confiamos nosotros también? Hace unos años salió un artículo escrito por un hombre llamado Abraham Maslow. Este hombre decía que las necesidades más básicas del ser humano, como la alimentación, el agua, el poder respirar, el poder evitar el dolor, son necesidades tan importantes que se deben de atender primero
porque si no lo hacemos será muy difícil seguir con las demás. Y eso es verdad. Una persona que está enferma, se está muriendo, no va a estar pensando en lo que va a estudiar en el día de mañana o en el empleo que va a tener, no. Hay una prioridad y su prioridad es sanar, buscar la cura de su enfermedad, ¿verdad? Sin embargo, cuando Jesús vino a mostrarnos que no es así en realidad. Vino a decirnos que hay una mayor necesidad y que si no se atiende primero, de nada servirá cubrir las demás. Y miren qué necesidad es esa. Mateo 9, del 1 al 2. Miren lo que dijo Jesús a este paralítico que estaba postrado en una cama. Sus amigos lo habían llevado para que Jesús hiciera un milagro. Y Él lo hace. Cubre la necesidad más importante. Miren cuál es. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús, la fe de ellos dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Era obvio que este hombre estaba postrado, que necesitaba ser sanado. Pero lo primero que hizo Jesús fue perdonarlo. Y es que una enfermedad duele, sí. Podemos perder la vida, sí. Pero el pecado duele más. No estar bien con Dios duele más. Y lo que se pierde es mucho más. Por eso Jesús cubre la necesidad más importante de este hombre y después lo sana. Cubre una necesidad que no se podía cubrir antes, pero que ahora es posible. Y es que cuando llegó Jesús, el tiempo de la reconciliación llegó. El tiempo de estar bien con Dios llegó. El tiempo de tener una relación con nuestro Creador llegó. Y eso fue lo que el leproso entendió. Por eso cuando él lo ve, su enfermedad pasó a un segundo lugar. Y se acerca y le deja saber lo mucho que confía en él. Que a pesar de la respuesta, él confiaba en él. Sea cual sea la respuesta, sabía que iba a ser lo mejor que Dios le iba a dar. Y así fue. Jesús lo sanó. En todas las formas en que alguien puede ser sanado. Le responde. Le deja saber lo que él quiere. ¿Sabe usted lo que Jesús quiere? ¿Le ha preguntado? Porque si se trata de su salvación, Él quiere. Si se trata de su sanidad, Él quiere. Si se trata de su restauración, de estar a cuentas con Dios, Él quiere. Él quiere eso y mucho más. Él quiere bendecirlo, quiere ayudarlo. Quiere que confíe en Él. Que cuando pidamos algo bueno, entendamos que vamos a recibir lo mejor del Señor. Lo mejor. La pregunta es, ¿queremos lo mismo que quiere el Señor? El apóstol Pablo respondió con un sí. De alguna manera dijo que sí a esa respuesta. Lo hizo el día en que Dios le dijo no a su petición, a su oración. El apóstol Pablo sufría por causa de algo, tenía algo, no sabemos lo que era. Pero sabemos que él veía eso como una oposición, como algo que no lo dejaba avanzar, como una debilidad, un impedimento. Por eso oraba y oraba y oraba. Le pidió al Señor 3 veces que lo sanara, que le quitara esa enfermedad, ese aguijón. Pero miren cómo Dios le respondió. 2 Corintios 12, del 8 al 9. Del 8 al 9. Y este es Pablo diciendo esto.
respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, miren lo que le dijo el Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y paremos ahí. Bástate mi gracia. Quizás sea difícil ver lo que Dios ve, entender lo que Dios quiere hacer. Quizás sea difícil no preguntarle, ¿por qué, Señor? ¿Por qué si ya me mostraste el camino y me enseñaste la verdad? Y ahora sé que en ti está la vida. ¿Por qué si cubriste mi mayor necesidad? ¿Por qué no cubrir esta otra? ¿Por qué no me puedes sanar? ¿Por qué no me puedes quitar esa enfermedad, esa condición? ¿Le ha preguntado alguna vez algo así al Señor? ¿Por qué? ¿Por qué no me puedes ayudar con esa aflicción, con esa angustia, con ese problema? No sé lo que hay en su corazón en este momento. Lo que sí sé es que Dios sí puede y quiere. Y es que un no del Señor no significa que no nos está dando lo mejor, no. Él siempre nos va a dar lo mejor, aunque solo estemos pidiendo algo bueno. Él sabe lo que está haciendo. En el caso de Pablo lo estaba cuidando. De alguna manera el aguijón le estaba enseñando a depender de Dios. En el caso de nosotros también nos está cuidando y nos está enseñando. Y es que cada no del Señor nos enseña algo. O le enseña algo a otro por medio de nosotros. Es que a veces nuestra fe se ve tan gigante cuando alabamos y adoramos y le mostramos a Dios lo mucho que lo amamos por lo que Él es y no por lo que nos está dando o queremos que nos dé. Y eso fue lo que mostró Pablo. Leamos el 9 otra vez. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré. Este es Pablo diciendo esto. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Así responde él. Otra versión dice, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mi dolor, en mi aflicción. Porque ahora sé que esa es la voluntad de mi Señor. Qué fuerte, ¿verdad? Sin duda otro nivel de fe. ¿Será que podemos tener ese nivel también? Claro que sí. Solo deje que Dios tome el control y usted verá cómo Él proveerá. Quizás no con lo que queremos en ese momento, pero sí con lo que necesitamos para enfrentar lo que estemos viviendo. Para que podamos decir así como Pablo, miren lo que dijo en el versículo 10 y terminamos con esto, ¿ok? El 10 dice, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Qué grande es nuestro Dios, ¿verdad? Así que hoy los animo a confiar en Dios. Yo sé que a veces pedimos, clamamos, hay tanta necesidad. Y está bien pedir, está bien orar. Solo no olvidemos que es Dios el que sabe lo que necesitamos en realidad. Es Dios.
Nosotros podemos pedir, podemos creer que necesitamos algo de acuerdo o según lo que estemos viviendo en ese momento. Pero es Dios el que sabe lo que necesitamos de verdad. Él no está pensando en el momento que estamos viviendo, no. Él está pensando en la eternidad donde vamos a estar. Y sus decisiones y sus respuestas se basan en esa eternidad y no en el momento. Así que hoy los animo a eso. Acérquese confiadamente al Señor. Él no nos va a rechazar. Ya no es imposible acercarse a Dios. No. Recuerde, el tiempo llegó, el tiempo de la gracia, el tiempo del perdón, el tiempo de estar a cuentas con Dios llegó, así que aproveche lo que esté viviendo y acérquese y confíe en Dios. Confíe, porque el que se acerca a Él tiene que creer que le hay, tiene que creer que es Él, que Él existe, que es Él el que nos va a recompensar cada dolor, cada aflicción. Yo sé que algún día veremos lo mucho que el Señor nos dio y diremos, sin duda el Señor nos dio lo mejor. Amén. Amén. Efesios 3:20, creo que no lo tienen, pero se los leo y terminamos con esto. Dice, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Se pueden poner de pie.